Antes de nada, pues queremos explicar un poco quiénes somos, qué es lo que hacemos, cómo y los beneficios que hemos obtenido de trabajar así. Nosotros somos una asociación muy pequeñita, que estamos constituidos fundamentalmente por gente de barrio y con un perfil muy multidisciplinar, muy variado. Nuestros objetivos básicos son velar por el bienestar animal de los gatos de la calle, dar a conocer la biodiversidad del barrio, porque la mayoría de la gente no la conoce y por tanto no sabe qué función cumple ni su importancia. Y algo que es muy importante, aunque parezca que no, es fomentar la vida de barrio. Nosotros cuando empezamos, pues ni tan siquiera nos conocíamos, empezamos de una forma súper fortuita. De hecho, en aquel momento, pues los gatos eran bioindicadores por el mero hecho de que eran bioindicadores ambientales y a nivel social también, porque estaban en muy mal estado, todo el mundo pasaba de ellos y eso significa que hay una crisis de valores. Cuando nosotros trabajábamos, pues además de que no nos conocíamos, pues cada uno iba pues a su libre albedrío, alimentaba como podía, con lo que podía y hacía lo que buenamente podía. El caso es que poco a poco nos fuimos conociendo, nos fuimos organizando, nos dimos cuenta que si trabajábamos así, que los gatos tenían mejor calidad de vida, nosotros también, y que además podíamos conseguir más recursos, sobre todo a la hora de la alimentación, que podían tener una alimentación de mejor calidad. Y que además transmitíamos más seriedad y más fortaleza. Hace 2 años sacamos una campaña que se llamaba Rompendo Moldes. Con esta campaña lo que queríamos era romper los estereotipos que había hacia los alimentadores. Nosotros les llamamos bisbiseadores y les llamamos así cariñosamente porque cuando llegas a la colonia lo que haces es bisbisear, exactamente. Y ellos han hecho esa asociación positiva contigo, los gatos, y cuando te escuchan bisbisear, pues vienen corriendo. Con esta campaña nosotros queríamos mostrar el perfil que había. Nosotros tenemos gente que tiene desde 72 años hasta 27 años. Tenemos gente que es funcionaria, gente que trabaja para el sector, yo qué sé, público, gente que trabaja de profe, gente que trabaja de abogado. Tenemos un perfil muy variado y era muy importante pues que la gente fuera conociendo a estos usuarios. De hecho, pasó algo muy bonito. Cuando presentamos la campaña, la gente les iba parando por la calle para preguntar si realmente eran ellos los que salían. Estas son imágenes de cuando nosotros empezábamos, porque día sí día también nos encontrábamos con esta situación y a nadie le gusta encontrarse este tipo de cosas cuando sales de tu casa. Nosotros tenemos 2 líneas de trabajo: la gestión de colonias en sí y la educación y la sensibilización. Lo que pretendemos con esto es integrar las colonias. Nuestra primera línea es la más técnica. Nosotros cuando trabajamos necesitamos localizar las colonias. Eso es muy importante porque cuando terminas una colonia lo ideal es seguir con la inmediatamente más próxima, porque así vas a trabajar sobre varias colonias a la vez, ya que muchas veces reparten miembros. Antes de ponerte a trabajar necesitas hacer un diagnóstico de situación de cada colonia. Eso te va a permitir hacer una ficha técnica de cada gato, un censo de las colonias y un censo de los gatos. Nosotros no gestionamos muchas adopciones y única y exclusivamente retiramos a aquellos individuos que se necesitan, porque no tenemos logística y no es un campo en el cual nos sintamos especialmente cómodas. De hecho, procuramos trabajar de forma sinérgica con otras asociaciones porque nos permite llegar muchísimo más lejos. Hace un momento os comentaba que antes de empezar a trabajar necesitábamos efectuar una diagnosis de situación. ¿Qué es una diagnosis de situación? Básicamente consiste en recoger información por parte de los alimentadores, de los vecinos, obtener la mayor información posible sobre lo que está ocurriendo, efectuar una inspección ocular de la propia colonia y luego analizar todos estos datos. Nosotros lo que pretendemos con esta diagnosis es determinar la problemática que hay, el impacto que hay sobre el entorno y el nivel de aceptación. Pero ojo, tenemos que mirar los problemas y la situación que hay en la colonia por parte de los gestores, los hábitos también que tienen y cómo está el entorno. Y algo que es hiper mega súper importante es que tienes que hacer un seguimiento durante toda la vida útil de la colonia. Por ejemplo, a mí personalmente no me gusta encontrar este tipo de cosas porque generan insalubridad.
La colonia de la derecha está ubicada en Consu y tiene en un barrio de Santiago, y tiene muchísimos problemas de aceptación. De hecho, hay una persecución constante hacia sus gatos. Bueno, pues es que a lo mejor los vecinos están a disgusto pues teniendo la colonia llena de residuos. La colonia de abajo es una colonia de Orense, que la cuidan unas personas muy mayores y no transmite muy buena imagen. Esta otra colonia, la que tiene el pan, con el gatito naranja, es una colonia de Soria. Yo cuando conocí esta colonia, pues realmente los gatos, además de estar en una situación deplorable, pues tenían bolsas y bolsas de basura a diario. Esta otra colonia tenía un problema. Nosotros fuimos a hacer una inspección aquí por ratas y por cucarachas, y este era el foco de la infestación. ¿Por qué trabajamos así? Bueno, cuando evaluamos las necesidades de cada colonia, nos permite priorizar las actuaciones. A lo mejor antes de empezar a capturar y esterilizar, pues hay que mejorar la alimentación o habilitar un espacio para que ellos puedan comer tranquilamente. Si tú no sabes si te lo van a aceptar, lo ideal es trabajar con materiales de reciclaje. A lo mejor, como nos ha pasado en algunas colonias, hay un porcentaje de mortandad por accidentes de tráfico muy elevado. Bueno, pues a lo mejor habría que colocar una señalética específica. Con esta forma de trabajar, además de planificar el trabajo, nos permite calcular los recursos. Con el tiempo hemos descubierto que a la hora de calcular los recursos, que no solamente hay que calcular el dinero necesario para esterilizar, hay que calcular un plus para los extras, porque muchas veces los gatos vienen con más patologías y pues hay que hacerles reparaciones, porque ya que los coges, aprovechas. ¿Qué queremos conseguir con todo esto? Fundamentalmente, crear hogar en la calle. No nos podemos obsesionar con retirar todos los animales de la calle, primero porque ni todos son adoptables ni hay casa para todos. Nosotros queremos animales en buen estado y con una calidad de vida. Y queremos un barrio donde todos tengamos cabida. O sea, esto no es o los perros o los gatos, o los pájaros o las palomas o los gatos. No, aquí todos tenemos cabida. ¿Cómo queremos conseguir esto? Pues implicando y educando tanto a visvisiadores como al vecindario. Tenemos que tener en cuenta que los gatos no son de nadie, pero es que en el fondo son de todos. Necesitamos crear red para todo esto y hay que desarrollar el sentimiento de pertenencia. Tú cuando sientes que algo es tuyo, pues lo cuidas porque te importa. ¿Quiénes cuidan las colonias? Hace un momento comentábamos que eran los visvisiadores. Bueno, pues nosotros hemos detectado que hay un porcentaje de gestores que muchas veces agobian, que terminan dejándolo y que al final, pues bueno, que terminan colapsando a nivel emocional, a nivel trabajo, en muchos aspectos. Bueno, pues este año hemos cambiado un poco la estrategia de trabajo y hemos creado una figura nueva, que es la de ayudantes de visvisiadores. A través de esta campaña hemos ido presentando las caras nuevas. Los ayudantes de visvisiadores son aquellas personas que tienen un perfil que no se pueden comprometer tanto como los propios gestores, pero que sin embargo, que por sus circunstancias personales, el poco tiempo que tienen o la disponibilidad, pues la dedican pues a ayudar a hacer algunos trabajos en colonia que resultan especialmente tediosos, pero que mejoran mucho la calidad de vida de los gatos e incluso de los alimentadores cuando eso está bien. A través de esta campaña Jaque Miaute también queríamos integrar a los perros, porque esto no es que donde hay gatos no hay perros y donde hay perros tampoco hay gatos. No, aquí hay cabida para todos y de hecho algunos de estos perritos nos acompañan en nuestras rutas cuando vamos a darle de comer a los gatitos, como por ejemplo Tilocha, la perrita de aquí abajo, la negra. ¿Qué labores hacen los visvisiadores? Sobre todo, informan y educan. Esto es muy importante. También alimentan, monitorizan, controlan que todo va bien en la colonia, desparasitan interna y externamente, usan material térmico cuando es necesario, siempre y cuando haya unas buenas praxis de higiene. Si no se van a cumplir, no se debe de usar. Desbrozan, limpian, desinfectan, acondicionan las colonias, llevan al veterinario cuando es necesario, medican, capturan, esterilizan, devuelven al punto. ¿Qué más? Es muy importante trabajar de forma protocolarizada. Nunca se debe dejar para mañana todo lo que se puede hacer hoy. Si tú tienes un gatito que está muy malito hoy, no lo dejes para mañana, que a lo mejor no lo cuenta. Muy importante, nunca se busca conflicto con los usuarios. Si lo hay, se deriva al organismo competente. Noé dentro de un rato se va a centrar en este punto. Cuando hablamos de trabajar de forma protocolarizada,
¿Qué significa? ¿En qué ponemos protocolos? Realmente en todo. Alimentación, higiene, desparasitación, capturas, en todo lo necesario. Por ejemplo, en alimentación, aquellas colonias donde nosotros estamos pienso o alimento en general, exigimos que haya que se haga de una forma coherente. Nosotros, por ejemplo, damos de comer en los refugios, tenemos controlado la dosificación, dejamos la cantidad necesaria de una visita para otra y esto permite que los gatos puedan comer a lo largo del día, que no haya tanta tensión en las colonias, que los gatos no vayan a los basureros a comer y que reduzcan las molestias vecinales. Nosotros tenemos calculado la dosificación. Si detectamos un incremento, tenemos que averiguar a qué se debe, porque puede ser porque hay nuevos miembros en la colonia, puede ser porque hay una depredación, esta depredación puede ser porque tengamos algún dueño irresponsable que saca a su perrito y lo lleva a comer ahí, puede ser por la fauna silvestre. Por ejemplo, a los erizos les encanta y es bueno que haya erizos en la colonia. De hecho, gracias a la colonia, hay muchas poblaciones de erizos que se están recuperando y además es que nos están haciendo el control biológico de los gasterópodos, o sea, de los caracoles. No podemos alimentar de cualquier manera porque tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, con el tema de la comida húmeda, nosotros no podemos dejar ahí comida húmeda. Bueno, nosotros ni nadie debería dejar comida húmeda porque además de que pierde palatabilidad con el tiempo, se parasita. Y en Galicia tenemos un problema de Vespa velutina bastante potente y no puedes dejarla ahí. ¿Qué más? En tema, por ejemplo, de capturas, a raíz de haber hecho muchas cosas mal, vas aprendiendo. Por ejemplo, ahora cada vez que hacemos una captura, tenemos mucho cuidado con las jaulas trampa. Después de que el señor de la foto se nos escapara de la jaula, nos forzara el coche, forzara una ventanilla, se fuera de un garaje comunitario, nos dimos cuenta que hay que ponerle bridas a las jaulas. Esta vez tuvimos suerte, pero a lo mejor la próxima no la contamos. Y también hemos ido aprendiendo y sobre todo le hemos preguntado a gente como a los 4 de la empanadilla que nos han asesorado y saben mucho. Entonces hemos aprovechado eso para protocolarizar ciertas cosas. Y como estos dos temas, con el resto también. Aquí os enseñamos cómo son nuestras casetas. Por ejemplo, en la foto de arriba tenemos una bandejita. Esta bandejita tiene dos funciones. A veces vienen los erizos y les encanta el pienso y luego darse un chapuzón en el agua. Esto para generar menos trabajo para nosotros le ponemos esta bandejita porque si cae después del baño, por lo menos que ensucie lo mínimo posible. También la tenemos porque a veces tenemos muchos caracoles, entonces utilizamos una serie de medidas culturales para ejercer un efecto barrera para que no se introduzcan en el pienso. Los botes amarillos son pienso, todos le damos el mismo pienso y hay uno que es un botiquín, porque siempre hay alguna desgracia, tanto para visualizadores como para colonias, para gatos. Las bandejitas y el papel albal es para echar la comida húmeda, porque eso se tira, y los sobres es la comidita. Procuramos limpiar y también hacemos fase I+D, para evitar, por ejemplo, que las casetas se nos mojen tanto, esto para intentar aliviar el trabajo de los alimentadores. Y hemos descubierto que el metacrilato no es la mejor opción porque a los gatitos les gusta subirse encima y nosotros por la noche no lo vemos. Entonces, después de que se nos rompiera, ya descubrimos que tenemos que utilizar otros materiales. Estas son fotos de cositas que hacemos, como desbrozar, limpiar. El material térmico. El material térmico, con el frío que hace en Galicia, realmente se agradece. Nosotros utilizamos moqueta y mantas térmicas. Es un tipo de material que va muy bien porque cuando se moja simplemente lo sacudes y enseguida se seca. Lo lavamos entre 60 y 80 grados centígrados y semanalmente se cambia porque tienes que romper el ciclo biológico de las pulgas. Si tú no cumples estrictamente esto, no lo utilices. Pero si utilizas viruta, también tienes que mantener unos protocolos de higiene. Es impepinable. Si no, al final puedes generar un problema de zoonosis y además va a repercutir en los gatos, en ti y en el vecindario. ¿Qué ventajas tenemos a trabajar así? Los gestores están formados y con buenas praxis. Mejora la calidad de vida de los gatos. Optimizamos los recursos. Los que somos pobres tenemos que mirar mucho esto. Reducimos los problemas de zoonosis y además recuperamos y revalorizamos el entorno. A nosotros lo que nos interesa es que haya una asociación positiva, que donde hay gatos las cosas estén bonitas y de hecho donde están nuestros gatos está mucho más bonito que como estaba antes. Con esto que pretendemos y que conseguimos integrar las colonias felinas y mejorar la aceptación social. Nuestra línea segunda de trabajo consiste en la educación y la sensibilización. Son muy básicas las dos, no puedes trabajar la una sin la otra.
Y para poder hacer una buena línea de educación y sensibilización necesitas el diagnóstico de situación para saber qué pasa. ¿Qué pretendemos con esta línea? Visibilizar a los gatos de la calle, conocer la biodiversidad del barrio, desarrollar el sentimiento de pertenencia, implicar a la vecindad en el cuidado y respeto del entorno, fomentar la participación ciudadana, promocionar la economía local e integrar las colonias felinas en el patrimonio ambiental y cultural de nuestro entorno. Formas de hacerlo. Bueno, pues una de las formas en las que lo hacemos es sobre todo con campañas customizadas. Por ejemplo, a partir de la campaña Un barrio de todos y para todos, nosotros detectamos que algunos de nuestros gatitos callejeros pues que tenían unas necesidades especiales, como por ejemplo Doña Lupi, que es una yayita de 10 años y que le encantaba dormir la siesta, y vale, ahora las colonias estaban más bonitas y entonces la gente venía y perturbaba su descanso. O el caso de Teiso, que fue un gatito que dejaron abandonado en una de nuestras colonias y era un tipillo que estaba sordo como una tapia y por encima tenía las patitas muy cortas y no conseguía imprimir mucha velocidad cada vez que le venían los perros. Bueno, pues a partir de estas campañas fuimos acercando un poquito la información a la gente pues para que aprendieran a respetarlos y os puedo garantizar que funcionó. A partir de la campaña ¿Quién vive ahí? Se pretende explicar un poco la biodiversidad existente y qué tipo de fauna convive con los gatos. Con la campaña Operación CES poníamos una foto de un antes y un después de cómo era el gato antes de castrarse y cómo era después. Entre estas dos fotos solo hay unas semanas de diferencia. Con esta otra campaña de Querote, que es una empresa, se pudo hacer pues una actuación conjunta por primera vez entre todas las asociaciones de Santiago que hacíamos gestión de colonias felinas. Hicimos unos sorteos para recaudar fondos, pusimos una hucha, pusimos unos carteles por todas las calles del barrio y cada asociación castró un gatito y además tuvimos suerte y el ayuntamiento nos castró 2 gatitos. Bueno, pues al final se pudo hacer algo muy bonito y ahora nos encargamos nosotros del seguimiento de esta colonia. Para fomentar la adopción, pues había casos muy especiales que había que sacar, como por ejemplo Barullo, que era un gatito que en aquel momento tenía 8 o 10 años, estaba tuerto y además estaba cojo y era inmuno. Bueno, pues este gatito fue adoptado por una tienda en Santiago y ahora se convirtió en el emblema de la calle y del barrio. Y bueno, se van a iniciar proyectos muy bonitos donde está metido el tipillo. También hicimos marcapáginas, todos los años sacamos unos explicando la vida de esos gatitos en concreto y se reparten en el centro sociocultural, en la biblioteca o en librerías, y lo acompañamos también de un taller de decoración. La parte de atrás los niños los pintaban y explicaban por qué debían de adoptarse los gatitos y os puedo garantizar que los dejaron más bonitos los marcapáginas que los que nosotros diseñamos. Otra iniciativa que sacamos fue la de tacitas con micos. Esto es una colección limitada de una serie de gatitos que tienen unas necesidades especiales. Necesitábamos recaudar dinero, necesitábamos visibilizarlos, necesitábamos explicar qué les pasaba y bueno, fue una iniciativa súper chula que la verdad que tuvo muy buena repercusión y aún por encima, aparte de estos gatitos, salieron adoptados. Los talleres también nos dan muy buen resultado. Permiten potenciar la ley de las 3 R's de reducir, reutilizar, reciclar, implicar a la ciudadanía en la elaboración de refugios y testar la aceptación de los mismos. Esto nos permite saber si en un futuro los vamos a poder cambiar por otros materiales de mejor calidad. También hacemos juguetes para gatos y esto nos permite explicar un poquito las necesidades etológicas y los beneficios de un enriquecimiento ambiental. También hemos hecho dinámicas como una en Cruz Roja o en el Instituto Espiñeira. La del instituto fue genial porque pusimos varios grupos de trabajo con varios supuestos prácticos, con varios supuestos que nos habían ocurrido y ellos eran un equipo de trabajo que tenían que buscar las soluciones de esas situaciones que les estábamos planteando. Cuando conseguimos que cada equipo hiciera su trabajo, se hizo una exposición y entonces vimos que los chicos aportaban cosas muy interesantes, el resto de compañeros también aportó y nosotros aprovechamos para explicar qué era lo que habíamos hecho en estas situaciones. Finalizamos la dinámica explicando, finalizamos la dinámica pues con un listado de compromisos que ellos se animaban a hacer y que elaboraron ellos mismos.
También hicimos un módulo de monitor de tiempo libre con una ruta interpretativa. Por ejemplo, para los más pequeñitos hicimos un cuentacuentos explicando la historia del Bon. El Bon fue un gatito que habían abandonado y que la razón había sido pues porque su familia se había separado y lo habían dejado a él en la calle. Y este gatito pues tenía un collar y cada vez le quedaba más pequeñito el collar, hasta que de repente un día la visitadora de la zona se dio cuenta que ese gatito estaba totalmente desamparado y poco a poco lo integró. Bueno, pues con el tiempo alguien lo conoció, lo fue a visitar diariamente, se enamoró, nos lo comunicó y entonces iniciamos el proceso para que se pudiera retirar y fuera adoptado. Y hoy en día pues vive pues muy feliz adoptado en una casita. Hicimos una comparsa del barrio por carnavales, donde ese año, hace 2 años, fue ambientada Los gatos de la calle. Entonces la gente iba vestida de gatito callejero, de pispiador, e incluso algunos tenían la orejita cortada. Hicimos una chocolatada, un cuentacuentos y se presentó la campaña Rompiendo Moldes. Esto lo hace todos los años el Centro Sociocultural. Cada año es una temática diferente y cada año nos invitan para participar. Este año, por ejemplo, es el ajedrez. Todos los años también sacamos una exposición y con ella queremos explicar todo el trabajo que hemos hecho a lo largo del año. Este año lo hemos variado un poco. Como hemos analizado qué problemas había en las colonias y detectamos un incremento de abandono muy importante, pues la hicimos un poquito más pedagógica. Y entonces quisimos explicar qué pasaba cuando se dejaba un gato en la colonia, qué le pasaba al gato que quedaba en la colonia, qué le pasaba al resto de gatos que recibían ese gato en la colonia y qué le pasaba a los alimentadores y gestores cuando encontraban esta situación. El Ayuntamiento en el 2018 también hizo una exposición itinerante con parte de nuestras fotografías de una exposición del 2017 y se fue colocando en sitios estratégicos en varios barrios de Santiago de Compostela y también tuvo muy buena aceptación. Antes hablábamos del seguimiento y de la evaluación. Esto es muy necesario porque te permite tener la población controlada. Por ejemplo, en la colonia de Pacapeca, nosotros cuando empezamos, hará 1 año y medio, 2, eran 18 gatos. Bueno, pues actualmente quedan 8. En Villasilvas eran 13 gatos y actualmente quedan 5 y no hay ningún atropello. En esta colonia, por ejemplo, es que había un porcentaje de atropellos brutal. Fue colocar las señalizaciones específicas y dejó de haberlas. Las señaléticas ¿son necesarias? Yo pienso que sí, francamente, porque ayuda a regularizar la situación de los gatos callejeros. Sí es cierto que en varias colonias en concreto notamos un incremento de abandono, pero entonces actuamos inmediatamente. Solicitamos una reunión con el Ayuntamiento explicando la situación, nos posicionamos y tomamos las medidas pertinentes y os puedo garantizar que se redujo el número de abandonos en las colonias, pero de una manera súper drástica. Esta es una señalización para notificar que hay gatitos callejeros y que los conductores tengan cuidado. En esta colonia se tuvo que colocar porque el señor Miau y sus compis tienen la manía de dormir en la carretera, aprovechando el calor residual. Entonces, claro, los coches que entran a una velocidad pasmosa, pues está bien que sepan que a lo mejor se encuentran con alguien durmiendo. Además, este tipo de cosas pues visibilizan. Hay muchísimos turistas que se sacan fotos con las señales. Imagen de las colonias, ¿cómo evolucionan? Bueno, en el 2014 podéis ver cómo era esta colonia, en el 2017 hicieron esta caseta verde, pero es que en el 2019 ya redujimos el número de casetas y además están así bonitas, no tiene nada que ver de cómo estaba antes a cómo está ahora. Outeiro de Sar, en esta colonia había un porcentaje de atropellos brutal también y desde hace 3 años no volvió a haber, hace 3 años que se colocó esta señal. ¿Funciona? Sí, mucho. Aquí se hicieron varias actuaciones de limpieza, como podéis ver la cara de Águeda fue muy impresionante porque nos encontramos de todo ahí, y cuando digo de todo es de todo, pero sin embargo mirad cómo está ahora mismo, ¿notáis la diferencia? Pues vale la pena. Estas casetitas tan bonitas las hizo un chico que por cierto está sentado ahí arriba, y estas casetitas tan bonitas, además de mejorar la visibilidad de la colonia, mejoraron la calidad de vida de los gatitos de la calle. Villa Pocholos, esto fue, bueno, esto lo hicimos a una velocidad pasmosa. Cuando empezamos pues eran paraguas y bolsas de basura y nos encontramos con más de 15 cachorros allí en la colonia. La verdad, al final de año conseguimos, bueno, esterilizar a prácticamente todos los animales.
se hicieron casetas de por spam, nos donaron algunas de madera y aquí pues había un porcentaje de voluntariado que dejaba la colonia muy alto y entre otras cosas era porque era un barrizal. Bueno, pues un día una persona de forma anónima cogió y llenó todo esto de gravilla y puso todas estas plaquetas antideslizantes. Además de que la colonia quedó súper bonita, el fracaso del voluntariado descendió. Como las casetas de por spam se van estropeando, ahora ya nos hemos podido permitir el lujo de colocar otras que son un poquito mejores, como por ejemplo estos arcones. Y aquí ahora pues ya podemos colocar material térmico. Cotaredo, pues mira, Cotaredo, por ejemplo, en el 2015 cuando cogimos esta colonia, pues era una tabla y una teja donde les daban de comer día sí, día también y les echaban pues un poquito de agua para limpiar. Bueno, pues en el 2018 se pusieron estas tinajas, además también se señalizó, pero como esto es una zona privada y había que cambiarla, pues se habilitó un espacio especial. El espacio especial que se habilitó, pues es este matojo de hierbas que hay. Se hicieron unas escaleras, que las hicimos nosotras. Casa Celsa nos hizo esta caseta tan bonita con los restos de haber reformado una de sus habitaciones y quedó así. Y esos cuadraditos que veis son unos maceteros que nos donó un particular y conseguimos que el ayuntamiento nos colocara esta señalética. Entonces, con muy poquito que hizo cada uno, se consiguió un montón de cosas. Y los domingos, cuando vamos a hacer las limpiezas fuertes, es muy bonito ver cómo la gente se acerca y van explicándole unos a otros, pues, quiénes viven ahí. Esta es otra de las partes de la colonia de Cotaredo, porque está dividida en 3 puntos. Antes era esta casetita, con el tiempo se nos fue estropeando, la recustomizamos 400 veces y ahora pues nada, las hemos cambiado por otras que ya son mejores. Esta otra colonia no era nuestra, era la colonia del Mirador. Y notar que, bueno, que allí teníamos un pequeño problema, que en esta zona, pues que los gatitos de ahí venían para nuestras colonias y no entendíamos qué pasaba. Fuimos a hablar con la alimentadora y nos dijo que no había gatos y que ya no era necesario que fuera ya a cuidarla. Bueno, pues al final fuimos, porque además los vecinos nos preguntaban si la llevábamos nosotros, porque notaban eso muy sucio, y nos encontramos con más de 30 kilos de residuos. Estos son ganas de buscar follón con el ayuntamiento, con parques y jardines y con los vecinos. Lo que hicimos fue quitarlo y hicimos un taller, hicimos estas casetas tan bonitas. Nada, nos las rompieron y nos las tiraron. Pues no pasa nada, las volvemos a hacer y más bonitas y mejores. Entonces las colocamos un poquito más ocultas, lo repusimos todo y las volvimos a colocar. Nos las volvieron a tirar, volvimos a empezar. Pusimos una denuncia de paso y hablamos con el ayuntamiento. Entonces el ayuntamiento también conseguimos con el tiempo, porque esto va muy lento, que nos pusieron una señalización y además nos pusieron otra casetita. Debemos decir que de momento nos lo respetan. A ver cuánto seguimos. Curiosidades. Algunas de estas cositas que os estoy enseñando salen en el Google Maps. Entonces esto significa que a un ayuntamiento le interesa tener las cositas bonitas. Y podéis ver la señalética de Villasilvas y la señalética también de FP. ¿Qué más curiosidades? ¿Que haya atentados contra las colonias? Hombre, sí, pues maldades a veces hay, pero es que ahora venimos notando que llegamos a la colonia y que nos encontramos pues con notitas y con packs de comida que son los que nosotros le damos a los gatos y que les gustan. Y nos hemos encontrado pues que una vez nos dejaron, por ejemplo, un hacha y otras herramientas. No tenemos muy claro qué pretendían que hiciéramos con eso, pero nosotras, como somos muy creativas, le sacamos utilidad. Otra vez nos dejaron una televisión de plasma de 24 pulgadas y funcionaba. Entonces, evidentemente, la vendimos para poder invertirla en las colonias. Pero bueno, todas estas cosas son súper positivas. Y si tengo que valorar que prefiero la tele y prefiero el hacha. ¿Qué más? Los gatitos también educan. Tenemos el caso de Rubus. Este tipillo le llamamos el enanito incauto. Cuando apareció en la colonia revolucionó todo el parque, pero hasta el punto que venían los dueños de los perros para decirnos que había un gato que les perseguía y que
y que era una situación súper rara, pero claro, nosotros no pusimos el gato ahí. Entonces, tampoco teníamos logística para poder retirarlo. Al ser una asociación tan pequeñita y con recursos tan limitados, no podemos retirar todo lo que quisimos. Entonces nos tuvimos que esforzar mucho para poder conseguir que se adaptara él y el resto lo aceptara, y entonces, bueno, fue un desastre, porque el resto le mordió, pero él no se quedó corto y mordió al resto también. Entonces, nos gastamos un huevo de pasta en el veterinario, pero es que era fundamental. Tuvimos que hacer labores de conciliación, nos desgastamos muchísimo, y cuando por fin conseguimos que el tipo se adaptara, nos desapareció del parque. Entonces, pues gracias a Casa Celsa pusimos un anuncio en el periódico, y diréis, pero si es un gato de la calle, ya, pero es que vive ahí. Entonces pusimos un anuncio en el periódico y al cabo de una semana pasó algo rarísimo. Bueno, aparte los vecinos nos llamaban para hacer comité de búsqueda a ver si lo encontrábamos, y al cabo de una semana el tipo pues apareció y nos llamaron, y estaba en la otra punta de Santiago, que evidentemente por iniciativa propia no llegó, porque el tío no era tonto y sabía que en la colonia de Cotaredo se vivía muy bien y que ahí lo cuidábamos. Bueno, pues el tipillo apareció, lo tuvieron retenido en un coche, como él no podía salir se quedó dormido, y cuando lo recogimos lo llevamos a la colonia. Estuvo 2 días que no quería salir de Casa Celsa, que es la caseta tan bonita que le hicieron, y cuando notificamos que había aparecido venían los vecinos para comprobar si estaba bien, para que veáis que a veces las cosas pues pueden salir. Este es el enanito incauto que sigue viviendo en la colonia. A la hora de trabajar necesitamos un plan de comunicación. Necesitamos adaptar el mensaje al público destinatario, efectuar publicaciones periódicas, es necesario una transparencia mínima. Nosotros, por ejemplo, hacemos infografías anuales, utilizamos los medios de comunicación, pero tenemos que tener en cuenta que toda actuación, o sea, que hay mucha gente que no llega, que no usa las redes sociales, entonces no llegamos a ellos. Y nosotros también utilizamos, por ejemplo, el boca a boca y o recuncho do mico. ¿El recuncho cómo es en castellano? El rincón del gato. El rincón del gato. Y el Rincón del Gato es un espacio que nos habilitó el Centro Sociocultural de Fontiñas, y entonces ahí vamos poniendo cositas sobre los gatos callejeros. Pensad que a lo mejor hay personas que no usan internet, y entonces esto también es un espacio de difusión. A la hora de colocar cartelería, pues es necesario acercar la información a los usuarios, pues por ejemplo, si vamos a hacer capturas, que por favor no les den de comer. Hay gente que sigue dándoles restos de comida, y entonces pues intentamos de una forma amable que dejen de hacerlo, porque si tú les dejas espinas a los gatitos no les alimenta, es que a lo mejor tenemos que llevarlos al veterinario porque les sienta mal. Y hemos conseguido pues cosas también muy bonitas, como por ejemplo la señora María, que pasó de hacerle preparados para la comida a comprarle las latitas gourmet, y cada vez que nos ve nos trae unas poquitas para los gatitos del parque. Hemos conseguido que los vecinos nos ayuden a hacer las casetas o que nos hagan los amigurimis, y gracias a eso recaudamos fondos. Incluso todos los años hacemos una campaña que se llama los antipulguis, y con esto pues con esto compramos material antiparasitario para las colonias. ¿Qué más? El apoyo de las empresas es súper importante. Por ejemplo, gracias a Casa Celsa pudimos esterilizar muchísimos animales, que está por allí arriba sentada. Gracias al apoyo de los veterinarios, haciéndonos precios especiales y ayudándonos más de lo que realmente nos imaginaríamos, pues también hemos conseguido muchísimas cosas. La Clínica San Roque, pues por ejemplo, nos vende muchas de las cositas que nosotros hacemos. La Clínica Medialúa también se porta genial, y es que además tienen proyectos propios, como un calendario solidario para ayudar a aquellos animales que están en situación de necesidad. Telling Stories también nos ha ayudado a elaborar contenidos. Paca, Peca y Queroté tienen su propia colonia y también se implican un montón. E Interproof, que fue quien nos adoptó a Barullo, pues además de ser casa de acogida y adoptante, pues desarrollan proyectos sociales y de bienestar animal. Y nada, cuando haces sinergias con otras asociaciones, aprendes mucho más, avanzas mucho más, y además es muchísimo más enriquecedor el trabajo. Estas son algunas de las asociaciones con las que hemos hecho colaboraciones de una u otra forma, como por ejemplo con la TRUP, con Argo, con el aula de juegos infantiles. Si hubiera un poco más de implicación municipal, imaginaros cuántas cosas se podrían conseguir. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención, y le toca a Noé. Bueno, gracias a todos en primer lugar por estar aquí y por seguir despiertos a la hora de la siesta, que es muy importante.
Y yo me voy a centrar un poquito más en la parte educativa, nuestra forma de trabajar y de crear barrio, si me deja. A ver. Aquí estamos. Vale, pues... Ángeles ya os ha comentado un poquito nuestra estrategia educativa y está clarísimo que hacer actividades en institutos, en la Cruz Roja y organizar jornadas formativas es muy importante, pero no solo eso, no nos hace falta tener una gran programación o unas grandes infraestructuras para educar, y podemos educar con nuestro día a día, simplemente compartiendo nuestra experiencia con nuestro entorno. ¿Cuál es la finalidad de este tipo de educación informal? Romper mitos, concienciar e informar y educar. Romper mitos. La loca de los gatos, que ya lo hemos visto antes, no me voy a meter en detalle porque creo que ninguno de aquí nos parecemos a ella, aunque a veces se nos sube algún gatito a la chepa cuando vamos a las colonias, eso es verdad. Los gatos son sinónimo de suciedad. Un gatito solo va a ir a comer a un contenedor cuando no tiene otro medio de alimentación. Si un gatito está sucio, realmente es porque hay algo detrás, hay algún problema de salud. Y si la zona está sucia, obviamente no es responsabilidad del gato. No son ellos los que ensucian la zona. Tercer mito, si alimentamos a los gatos no cazan. Todos sabemos que los gatos cazan por instinto. Nuestros gatitos de colonia están muy bien alimentados y siempre nos encontramos algún regalito o alguna ofrenda, un topito, un pajarito, un ratoncito, que no nos gusta mucho, pero bueno, ahí están. Concienciar. ¿Sobre qué queremos concienciar? En primer lugar, sobre la situación de los gatos callejeros. Ya hemos visto hoy imágenes muy duras. La vida en la calle es muy dura y hay gatitos que están en condiciones realmente pésimas. Tenemos que informar a la gente de que los gatitos no están ahí por gusto, no están en esa situación por gusto, y sobre todo que no somos nosotros los que los hemos puesto ahí, porque hay mucha gente que dice, no, están aquí los gatos porque los habéis puesto vosotras y los alimentáis. No, señores, los gatos estaban aquí antes de todo. Somos nosotros ahora los que nos estamos haciendo cargo para que su situación mejore un poquito. Origen de las colonias. Aunque la mayoría de los gatitos hayan nacido en la colonia, si nos vamos al origen, en la mayoría de nuestras colonias el origen está en abandonos o tenencias irresponsables. Pues gente que tiene a sus gatos sin esterilizar y los deja salir a pasear, o gente que, como comentaba Ángeles, que dicen, pues aquí hay más gatitos, pues el mío ya se queda ahí, que está muy bien. Y entonces, eso, la gente tiene que saber que tenemos un gran problema, sobre todo en las zonas rodeadas de zona rural, donde no es costumbre esterilizar a los gatos andan libres, andan sueltos, y eso va originando camadas y colonias por toda la ciudad. Y tenemos que concienciar también en cómo mejorar la convivencia, cómo salimos todos ganando. Si los gatitos están bien, están saludables, están bonitos, las colonias están limpias, están cuidadas, pues deja de haber problemas de suciedad, de marcajes, de peleas, y podemos convivir todos muchísimo mejor. Informar y educar. Como alimentadores debemos aprender a comunicarnos e interactuar de forma constructiva con nuestro entorno, integrando a las colonias en la vida del barrio. ¿Cómo hacemos esto? Pues a través de la escucha activa, la comunicación efectiva y la integración en la convivencia. En ocasiones es complicado porque pueden venir vecinos pues dispuestos a pelear, muy airados, y lo que siempre tenemos que hacer es mantener la calma, por mucho que nos cueste. ¿Cómo vamos a hacer todo esto? En primer lugar, debemos identificar a nuestros interlocutores. Yo he separado aquí entre nuestro entorno cercano, transeúntes y vecinos de la colonia. ¿Cómo debemos hacerlo? Pues siempre sin forzar ni imponer. Ante ciertos comentarios y actitudes, pues muchas veces nuestra reacción pues es intentar cambiar la mentalidad de la persona a la fuerza, contar discursos, y sabemos que esto no funciona. En ocasiones incluso obtenemos el efecto contrario, ¿no? Que se cierran en banda y ya no escuchan. Entonces, debemos hacerlo sin forzar, escuchando, dialogando e invitándolos a participar y a que conozcan, haciéndoles partícipes a través de nuestras anécdotas diarias, del seguimiento diario que hacemos de las colonias y de los gatitos y de la evolución a lo largo del tiempo. Entorno cercano. Nuestra familia, nuestros amigos, vecinos o compañeros de trabajo, pues simplemente pues compartiendo anécdotas diarias con ellos se van a ir implicando poquito a poco. Les podemos comentar, pues mira qué tejadito le he hecho a esta casetita y así ahora no les entra el agua, el pienso está sequito, y además como es con materiales de reciclaje no me he gastado un duro.
O mirar qué latita nos han dejado hoy en la colonia, que Brecito parece un poco enfadado, pero está muy contento de tener esas latitas ahí. O mirar cuánta gente ha venido hoy al taller a hacerles casitas con materiales de reciclaje. Y la gente va viendo eso, va viendo que vamos avanzando, que las cosas van mejorando y de forma natural van a ir cambiando sus actitudes, te van a ir preguntando, se van a ir interesando. Compartimos el seguimiento diario también con ellos. Si van viendo la evolución de las colonias, pues van viendo que hay un trabajo muy fuerte ahí y que está mejorando las condiciones de los gatitos y del barrio en general. Villasilvas, cuando empezamos a cuidarla en 2014, toda la colonia, que eran unos 13 gatos, era una caja de fruta envuelta en bolsa de basura para que el pienso no se les mojara. Pues en 2015 mejoramos un poquito la salubridad, pusimos un palé, así no les entraba el agua, las casetas no estaban en contacto con el suelo. 2016 pues ya lo pusimos un poquito más bonito. 2017 nos pusieron una casetita del ayuntamiento y aparte nos hicieron una donación de otra casetita, un particular. Y en 2018 está así de bonita. Ese chalet enorme que veis verde, que le llamamos el Villas Crest, pues nos lo hizo nuestro famoso ya arquitecto de colonias felinas que tenemos aquí, con una caldera vieja. Evolución de los miembros. Estos dos gatitos son de Villasilvas, de la colonia que acabáis de ver. Pues si veis, el señor Rubio en 2015 era un saquito de huesos. 2016 pues había cogido ya un poquito de peso, pero notamos que se bababa mucho, andaba siempre con la lengua afuera y no estaba nada aseado. Entonces lo llevamos al veterinario y descubrimos que tenía calcivirus. Entonces tenía una infección muy importante en la boca que no le dejaba comer. A raíz de eso pues nos movilizamos, hicimos un bote, hicimos eventos especiales para recaudar dinero y poder operarle la boquita. Y en 2018 está así de hermoso, que más que un gatito parece un toro. ¿Cómo? Pues en primer lugar informando. Si nos encontramos con la comida pero no sabemos quién lo ha dejado, pues podemos colocar un cartelito informativo. Si nos encontramos con esa persona, pues se lo vamos explicando y vamos redirigiendo sus esfuerzos. Nos puede echar una mano con la limpieza y acondicionamiento, puede acudir a los talleres, o hay gente que a lo mejor pues su tiempo, sus circunstancias no se lo permiten y solo quiere ir a visitar a los gatitos, pero saben que en vez de llevarles unos callos, le pueden llevar un poquito de pienso o unas chuches. La historia de Sombra. Esta es una gatita de nuestra colonia que nos puso en movimiento a todos. Sombra es una gatita muy especial y muy peculiar, que desde que la conocimos entendimos que prefería la compañía humana a la felina. Lo que más le gustaba era acompañar en su paseo diario a cualquiera que le dedicaba unas palabras amables o tomar el sol tumbada con un vecino con el que estaba muy apegada. Pero por desgracia ese vecino falleció el año pasado y al mes siguiente vimos que Sombra ya no estaba en la colonia. La buscamos, la rebuscamos hasta que al final alguien nos dijo que había decidido mudarse 2 calles más allá sin dejarnos su nueva dirección. Entonces nada, la trajimos de vuelta a la colonia, pero lo mismo, pues volvía a irse. A la segunda vez ya dijimos, pues algo pasa aquí. Entonces descubrimos por qué Sombra se había mudado, porque su nueva ubicación era un sitio de paso de gente, de paso de peregrinos, estaba al lado de un albergue en el que le daban de comer, siempre había alguien con ella. Entonces decidimos dejarla allí, simplemente ir a verla todos los días para darle de comer y ver qué tal seguía. Nos dimos cuenta que siempre que íbamos había alguien sentado con ella en las escaleras o buscándola o llamándola, entonces ahí vimos otra oportunidad y cada vez que veíamos a alguien con ella pues nos acercábamos, le contábamos quién era Sombra, que formaba parte de una colonia, que estaba esterilizada y que aunque era muy cariñosa no era una gatita abandonada. Y poquito a poco pues la gente ya le iba llamando por el nombre. Y un día fuimos a verla a su nueva ubicación y no estaba. Y al día siguiente nos enteramos que alguien la había secuestrado, pensando que estaba abandonada, pero habían contactado con otra asociación que a la vez contactó con nosotros. Entonces hablamos con estas personas, le dijimos que por favor la devolvieran a la colonia y le explicábamos un poquito cómo trabajábamos y cuál era el caso de Sombra, si estaban interesados en adoptarla, que teníamos que seguir unos protocolos, porque en primer lugar no sabemos si un gatito de la calle se va a adaptar bien a una casa y si hay problemas no tenemos margen de reacción. Entonces queríamos hablar las cositas con ellos así desde el principio y la verdad es que muy bien, les contamos lo que hacíamos, cómo trabajábamos y nos dijeron que sí, que estaban interesados en adoptarla y en colaborar con nosotros. De hecho vinieron a uno de los talleres y le hicieron una casetita para ella. Y cuando la decisión ya estaba tomada, Sombra volvió a desaparecer y es que la habían vuelto a secuestrar por segunda vez en la misma semana. Sí, es una gatita muy secuestrable, la verdad, pero esta vez nos costó bastante más trabajo encontrarla, porque lo único que vimos fue una publicación anónima en el Instagram, sin teléfono de contacto, de gatita perdida. Y dijimos, madre mía,
Pero gracias a la labor aquí de la presidenta, volvimos a localizar a esta persona y cuando le dijimos que por favor la retornara a la colonia, se le escapó. Echó a correr en dirección contraria. Estuvo desaparecida 5 días, pero finalmente apareció. Entonces dijimos, aquí hay que hacer algo, antes de que vayamos a por un tercer secuestro. Entonces lo que hicimos fue poner cartelitos por todo el barrio en distintos idiomas, porque como era un barrio de paso de peregrinos, para que todos supieran quién era esa gatita y cómo estábamos trabajando en el barrio, y no sufrió más secuestros. Y ahora mismo es una gatita feliz que vive en su nuevo hogar. Y de hecho ahora sus adoptantes colaboran con nosotros cuidando una de nuestras colonias y me han comentado en alguna ocasión que se han cruzado con algún vecino que les ha preguntado por Sombra sin conocerlos, porque le habían contado que una vez estando con Sombra alguien se había acercado a contarles la historia y que entonces nos habían empezado a seguir por Facebook y se habían enterado de que ellos habían adoptado a esta gatita. Entonces cualquier oportunidad que tengamos puede servir para educar y cambiar un poquito nuestro entorno, y después los mismos vecinos y amigos van a ser los que se dediquen a educar a su propio entorno. Entonces, por poquito que hagamos, siempre va a ser una semillita que plantemos. Y no sé si estamos game over ya. Sí. Bueno, pues entonces no da tiempo la dinámica. ¿Un minuto más? Tú quieres que haga la dinámica. Bueno, ahora para que acabéis de despertaros bien para estar todos a tono para el taller de la empanadilla, vamos a hacer una pequeña dinámica muy breve. La hemos llamado Fantasía de un conflicto. Os vamos a plantear 2 situaciones con las que nosotros nos hemos enfrentado y puede que muchos de vosotros también, y 4 opciones para que en el caso de que la hayáis vivido nos contéis qué es lo que habíais hecho, o en caso de que no, qué es lo que haríais. Simplemente pensar un poquito y después a mano alzada hacemos más o menos un recuento. Situación número 1. Te encuentras en una de las colonias que cuidas cuando se te acerca una vecina bastante exaltada y empieza a recriminarte que los gatos escarban en su huerta, le mean las lechugas, atraen suciedad y bichos por los restos de comida. ¿Qué haces? La escuchas manteniendo la calma y tratas de explicarle la situación de la colonia y tu posición. O la cortas inmediatamente para que la cosa no vaya más, indicándole que si tiene cualquier problema debe dirigirse al ayuntamiento, ya que la colonia se encuentra censada. Opción C. Te pones tú directamente en contacto con el ayuntamiento para que se acerquen a la casa de la vecina para mediar, o llamas directamente a la policía, ya que consideras que la vecina no tiene ni motivos ni derecho a asaltarte y a hablarte de ese modo. A ver, ¿cuántos elegiríais la A? Uy. Muy bien. ¿La B? Opción C. ¿C? ¿Alguno? ¿Y la D? No, carajo. La D, nadie. ¿Y alguna otra opción que no entre aquí? Pero hay que pensar que esa vecina probablemente tiene amigos y familiares y que los gatitos van a seguir viviendo ahí. Bueno, muy bien, muy bien. Segunda opción. Preguntan qué hacen con... ¿Qué hacen con? Perdón, que no escuché. ¿Qué hacen? Con el problema del huerto. Con el problema del huerto, que le escarbe. Eso, a ver, esta situación me pasó a mí en concreto. Los vecinos sí que es verdad que dejaban restos que nosotros recogíamos y la vecina se acercó a mí toda exaltada y además venía con una niña de unos 13, 14 años. Y yo pensando, madre mía, ¿qué ejemplo le quieres dar tú a esta chiquilla? Entonces yo mantuve la calma como pude, escuché a la vecina y entonces le expliqué que los restos de comida no los dejábamos nosotros, que nosotros teníamos una zona habilitada en la que se les dejaba únicamente pienso y agua fresca, que limpiábamos, los gatitos de esa colonia en ese momento estaban 100% esterilizados, que los desparasitábamos habitualmente y que el escarbe en la huerta obviamente yo no lo puedo evitar, pero eso simplemente era una excusa, porque realmente A ver. Para el tema de las lechugas puede colocar medidas de exclusión, de la misma manera que le pueden molestar otra serie de fauna, como pueden ser las palomas o las aves. Entonces hay soluciones, solamente hay que poner un poco de voluntad. Sí, pero bueno, hay casos en los que sí, puede ser un problema real. En este caso, la vecina lo usó un poquito... por las lechugas. ¿Qué podía hacer con las lechugas? Preguntaban por las lechugas. ¿Pero qué podía hacer ella o qué podíamos hacer nosotros para rebatirlo? Sí.
Bueno, el caso, esta vecina no es mi mejor amiga, pero no hemos tenido vuelta a tener problemas con ella. Y yo cada vez que la veo, buenos días, con una sonrisa, y los gatitos siguen allí tan felices. Vamos. Segunda. Paseando por un parque en el que hay una colonia felina controlada, ves a una señora metiendo los cacharros de pienso en una bolsa para posteriormente tirarla entre unos arbustos y marcharse sigilosamente. Uy, cuántos casos de ladronas de pienso. Opción A. Sigues con tu paseo ya que no sabes quién es esa señora ni te consideras quién para decirle nada, ya que es un lugar público. B. Le llamas la atención a la señora porque consideras que no está bien que les quite la comida a los gatos ni que tire las bolsas por ahí encima. Opción C. Te informas sobre quién se encarga de cuidar esa colonia para ponerle al tanto de la situación. O opción D. Denuncias a la señora por maltrato animal y por tirar basura en la vía pública. Opción A. ¿Cuántos? Muy bien. B. Vale. Opción C. Muy bien. ¿Y opción D?